Buenas, en el presente video vamos a presentar el artículo titulado Multi-Method Simulation and Multi-Objective Optimization for Energy Flexibility Potential Assessment of Food Production Process Cooling de Howard, publicado en el 2023. Siguiente, por favor. Entonces, para poder entender el contexto del artículo, se va a entender que este está enfocado en una planta danesa dedicada a la producción de carne enlatada y embutidos. Dentro del artículo se menciona que se realizó un estudio donde se sacaron las cifras de que aproximadamente el 2% del consumo eléctrico de Dinamarca se lo lleva la producción de comida. Entonces, en este contexto específico de la producción de carne enlatada, pues realizaron un análisis de cuál era el proceso más crítico que consumía electricidad, en el cual llegaron a la conclusión de que este era el control de la temperatura de los productos durante todo el proceso. Esto debido a que el control preciso de la temperatura garantiza la inocuidad de los productos, evitando patógenos en los mismos. Sin embargo, al entrar en detalle de cuánta electricidad consumía este proceso, llegaron a la conclusión de que aproximadamente el enfriamiento consumía el 50% de la electricidad del procesamiento de la carne, lo cual emite bastantes emisiones de dióxido de carbono. Por lo tanto, el objetivo del artículo es tratar de optimizar el consumo energético y reducir las emisiones de dióxido de carbono, manteniendo la seguridad y calidad de los productos cárnicos enlatados. Siguiente. Entonces, entrando en detalle, ahora sí en el modelamiento, pues partimos del nivel micro, el cual está relacionado a los eventos discretos y este describe precisamente todo el flujo operativo de la planta para la producción de la carne enlatada. En este diagrama se tienen diferentes estaciones a nivel macro, luego se verán en detalle pues, qué bloques se utilizaron para implementarlo, pero en este caso, pues el proceso se modela de la siguiente manera. Primero se tiene una estación de curado, la cual pasa a un cuarto de almacenamiento en frío y de aquí se reparte a 7 plantas diferentes. Cada planta, pues dependiendo de la demanda, se encarga de la molienda de la carne y del digo, del enlatado de las carnes respectivamente. Luego, ese enlatado pasa a una cocción hidrostática y se empaqueta. Es importante empezar a entender en este punto que tanto la carne como las latas se modelan como agentes y todo este flujo operativo como eventos discretos. Siguiente. Entonces, ya tenemos claro la parte de los eventos discretos. Hay que empezar con el nivel meso, que son los agentes. En este caso, se tienen dos tipos de agentes o se muelan dos tipos de agentes, los cuales son la unidad de refrigeración, que es ese sistema de control que mantiene las habitaciones a una determinada temperatura, y precisamente el otro agente o el otro tipo de agente es la habitación. Entonces, en este punto en el artículo se muestra o se proporciona un mapa de las diferentes habitaciones de la instalación y qué proceso realizan en estas. Es importante detallar que aunque este mapa muestra tanto la producción de carne enlatada como la producción de salchichas, nuestro enfoque pues solo vamos a utilizar aquella relacionada con la producción de carne enlatada, que serían los cuartos 1071 y 1060. Entonces, para tener en cuenta estos agentes, su variable más importante son los niveles de temperatura, donde cada cuarto tiene una temperatura objetivo, una temperatura de alarma, que cuando se llega a esta temperatura se empieza a decrementar un contador definido precisamente por el delay de la alarma, y cuando este contador llega a cero, se acciona la alarma y esto implica un riesgo al producto y a la calidad de la carne, por lo cual la idea es que nunca se accione esta alarma por exceso de temperatura. También como una nota, este nivel se empieza a integrar con los eventos discretos del nivel micro, en el hecho de que cada habitación que es un agente tiene embebido un evento discreto que son los respectivos procesos de producción. Siguiente. Lisa, aquí como tal tenemos ya para la dinámica de sistemas el nivel macro, donde el comportamiento térmico de la planta, o sea, tenemos el comportamiento térmico de la planta, el consumo energético y pues las emisiones de CO2. Estos, pues aquí tenemos como tal las variables del modelo, en lo cual pues básicamente pues regula la temperatura de los diferentes agentes que entran
en la habitación como tal, más pues, obviamente el consumo energético pues, que se requiere para mantener refrigerado estos agentes como tal, el tipo de carnes. Y también, pues, a partir de eso, pues, a partir del consumo de energía, pues, la cantidad de CO2 que va liberando para poder enfriar todo, pues, mantener enfriadas esas habitaciones. Esto tiene una interacción con el nivel meso que proporciona, las variables de temperatura que se utilizan, pues, para cada unidad de refrigeración y, pues, que se van ajustando a la capacidad que se tiene para poder, mantener enfriado, sin que esto, pues, genere una sobrecarga eléctrica. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos, pues, a partir de todos estos datos tenemos, o sea, todo lo que se fue generando y demás, a partir de la simulación que se representa en la operación de planta durante los periodos del 5 al 12 de octubre de 2020. Eso en lo que, pues, en los resultados que presenta el artículo original, donde participaron el Instituto Meteorológico danés, el Operador Nacional de Transmisión de Dinamarca y el Danish Crown, básicamente para poder regular la temperatura, el consumo de energía. A partir del consumo de energía, pues, todos los factores de emisiones de CO2 y, pues, el Danish Chrome, pues, ya es como los datos operativos que se tienen en la planta de producción. El rigor estadístico no reporta como tal ajustes, para las variables de entrada, tampoco especifica el uso de semillas, ni los aleatorios que se utilizaron, pues, en esos procesos. Cada escenario, se ejecuta una sola vez, no de manera independiente, no hubieron como réplicas, no hubieron repeticiones ni nada, y, no se presentan ningunos otras datos estadísticos como medias, intervalos de confianza en el análisis estadístico. Siguiente, por favor. Escenarios y resultados. A partir de los escenarios planteados, tenemos nuestra base que valida el modelo, pues, con los datos reales de la operación, la optimización por CO2, la optimización por coste eléctrico. Estos 2 importantes, pues, a partir para, teniendo en cuenta, pues, obviamente el consumo de energía y con eso reducir las emisiones de CO2. Los resultados que se muestran, pues, aquí en esta tabla tenemos que el escenario base reproduce el comportamiento real de la planta. Las estrategias de optimización reducen el 30% de consumo eléctrico y emisiones de CO2, y ambos escenarios presentan resultados muy similares. Siguiente. Ok, entonces ahora continuamos con la implementación. En total, modelamos 5 agentes, siendo el primero main, el que ven en pantalla. Entonces, como se explicaba anteriormente, pues toda esta parte que pueden ver en el centro está basada en el modelo de producción de la compañía. Entonces, este modelo tiene como varios cuartos, los cuales se replicaron en la simulación. Si bien se simplificaron unos, como en esta parte de aquí, más precisamente cooling y mixing, que se mezclaron en un solo componente. En general se mantuvo bastante fiel, pues los cuartos en el modelo. Ahora continuamos, bueno, seguimos con el main y aquí podemos ver todas las variables que usamos y unos eventos también que pusimos. En este caso, aquí a través de un Excel le pasamos unos datos al modelo y con base en esto pudimos obtener el precio como a nivel ambiental, el CO2 y el ambiente, que esta se usa para calcular la temperatura exterior del cuarto. Aquí también utilizamos, bueno, esta parte en específico se usa para calcular la temperatura. Entonces, esa función aquí lo que hace es que a medida que pasan las horas y a través de el medio ambiente, de la temperatura del medio ambiente, se toma esta temperatura y a través de estas dos líneas se calcula la temperatura en cada uno de los cuartos. Si bien pues lo más óptimo sería utilizar una ecuación diferencial para hacer el modelado como de una manera más detallada. Por temas de simplicidad, pues se dejó con estas dos variables y con este cálculo.
Lo siguiente que tenemos es la Refrigeration Unit. Entonces, esto tiene un horario. El horario va de 6 a 10 de la noche. Entonces, en estos ciclos, cuando eh, digamos que se está en el horario, esto va a ser igual a uno, es decir, que se va a activar el sistema de refrigeración. Y en caso contrario, pues simplemente va a ser cero, que esto se nos explica en estas variables de transición. Lo siguiente que tenemos es el cooling environment, en el cual pues se nos especifica el calor que gana y el frío que gana la habitación en este caso. Entonces, para hacer esto, tenemos estos dos flows en los que pues también calculamos precisamente el calor o el frío que gana cada cuarto. Entonces, por ejemplo, esta línea, cuando se ve que el cuarto está ganando digamos, mucho frío, se pone en cero. En caso contrario, se calienta. ¿Qué significa esta función? Y a esta parte explica la alarma. Entonces, la alarma se activa cuando la temperatura está o muy superior o muy inferior a lo que se establece pues en el artículo en este caso. Ahora, tenemos el agente MIT en el cual tenemos estos parámetros que nos definen pues cómo es la carne. Y aquí simplemente pues vemos cómo la carne va pasando en cada uno de los procesos. Aquí en esta parte que es el CAN, simplemente es el ennatado. Si bien es una parte importante en el artículo, puesto que es la última fase, durante el modelado identificamos que si bien es importante, no solo lo utilizamos en esta última parte que es en el modelado discreto. Por último, les vamos a presentar el modelo y vamos a correr la simulación. Entonces, aquí tenemos nuestro modelo con los elementos que ya mis compañeros explicaron. Vamos a proceder a correrlo para que se vea pues la evolución de la carne desde que entra hasta que sale del sistema de enfriamiento y pues de preparación. Y también a mostrarles el dashboard que realizamos para poder mover los parámetros. Bueno, entonces aquí ya está corriendo. Podemos ver el source, bueno, que entra la carne, va a la estación de curado, va al cold storage y pasa por un sistema de almacenamiento y posteriormente pasa pues a la línea de procesamiento donde se corta y se llenan las latas como ya explicamos, luego pasa a cocción, a la estación de empaque y finalmente sale del sistema. Aquí vamos a acelerar un poco el tiempo ya que pues como hemos mencionado pues, la modelación dura 8 días. Entonces, como lo estamos haciendo por horas, en total son 198 horas y pues demoraría mucho. Este es el dashboard que nosotros implementamos. Tenemos dos gráficas que muestran la temperatura del cuarto 1060 y la temperatura del cuarto 1061 1071 a medida que pasan las horas. También tenemos una gráfica que nos muestra la potencia por horas, el ingreso de carne por hora y acá podemos nosotros variar si queremos que la tasa pues incremente o disminuya del ingreso de carne al sistema. Y también podemos variar la temperatura del cuarto, por ejemplo, 1060, con la que se calcula el nivel de enfriamiento que se tiene que llegar, la podemos variar también. Entonces, como podemos ver, al mover como que los parámetros, se presentan variaciones en las gráficas. Si nosotros disminuimos la temperatura, esto se va a ver reflejado en la siguiente hora, pero bueno, aquí ya terminó la simulación, entonces vamos a evaluar cómo fueron los resultados. Cualitativamente, vemos que nuestra simulación cumple con lo que debería cumplir en relación a la fábrica de carne danesa. Primero que todo, la temperatura nunca es inferior a 2 grados centígrados. Esto es la temperatura base que tiene que tener la carne pues para que no se dañe.
Sin embargo, por ejemplo, en este cuarto 1060 sí excede los 3 grados, que significa que si los exceda, que a partir de aquí es que se van a activar las alarmas. Adicionalmente, tenemos la temperatura del cuarto 1071, como podemos ver acá, que es menos fluctuante que la del cuarto 1060. Esto se debe a la diferencia de las constantes y de los coeficientes por la temperatura ambiente, lo que ocasiona que el cuarto 1060 se caliente más, llegando pues incluso a temperaturas superiores a 5 grados, mientras que el cuarto 1071 se mantiene entre 2 y 2.4 grados centígrados aproximadamente, lo que coincide con lo del artículo y con los planteamientos que hicieron los autores de acuerdo con los datos reales de la fábrica. Adicionalmente, tenemos la gráfica de la potencia que también presenta unos picos muy pronunciados. Estos picos tienen que ver con las veces en las que se prenden los refrigeradores para enfriar pues, los cuartos. En el modelo se planteó que los refrigeradores están encendidos 22 horas al día y se apagan 2 horas en la noche. Entonces, cada pico representa la subida de potencia que se tiene que hacer cuando se vuelven a encender los equipos después de que estuvieron apagados. Por último, también tenemos acá el valor de las alarmas totales que se entendieron durante toda la simulación. Como nosotros modelamos pues 8 días tienen 8 noches. Aquí podemos ver en las temperaturas que se excedieron 7 veces en las noches la temperatura que activa la alarma. Y esto solo pasó en el cuarto 1060, no en el 1071, por lo que ya explicamos que la temperatura se mantiene más baja. Entonces coincide con que se encendió la alarma 7 veces en las noches cuando se apagó el aparato de refrigeración, lo que de nuevo coincide con la potencia, con el gráfico de la potencia por hora. Entonces la validación de nuestro modelo es que el comportamiento de nuestra réplica lo hicimos basado en únicamente nuestra réplica, debido a que no contábamos con los datos exactos de la fábrica, entonces no nos iba a coincidir, no nos iba a coincidir el error de los datos con los que ya se tenían en el artículo. Y como resultado, tenemos que el comportamiento es el esperado. A partir del coeficiente de calentamiento y de enfriamiento y la temperatura externa, logramos un resultado similar, aún sin contar con los datos originales del estudio, como pudimos ver con las temperaturas, los set points, las prendidas de las alarmas y también los picos de potencia. Y en los aprendizajes, tenemos que durante el desarrollo del proyecto profundizamos en los enfoques de simulación mediante el análisis del artículo y la comprensión de las decisiones de los autores. Adicionalmente, a partir de NeLogic, pudimos aprender cómo se integran los 3 paradigmas de dinámica de sistemas, de eventos discretos y de simulación basada en agentes. Aprendimos a implementarlos y aprendimos a utilizarlo en un caso de la vida real, como es la fábrica de carnes danesa. Por último, presentamos las referencias bibliográficas de nuestro artículo y las contribuciones de nuestro equipo, que somos pues Oscar Leonardo Riveros, Juan David Ladino, Luis Gabriel Peraza y Manuela Pardo Miranda. También nosotros queremos mencionar que utilizamos IA aproximadamente en un 20%, más que todo para validar y para ayudarnos a superar los errores de compilación que estábamos teniendo al momento de plantear el modelo. Y eso es todo. Muchas gracias.